Buen día, mi nombre es Justin Menéndez, médico psiquiatra y actualmente docente de anatomía de la Unidad Educativa Antonio Menéndez del Barco de la ciudad de Puerto Viejo, en Ecuador. En esta presentación vamos a hablar de un tema que junto a unos colaboradores desarrollamos, que es las barreras de la implementación de educación inclusiva en alumnos con trastorno del espectro autista. Bien, para empezar tenemos la contextualización de una de las grandes variables del trabajo de investigación que se realizó, que es la educación inclusiva. No es más que un modelo educativo que busca que todos los estudiantes puedan participar y aprender en igualdad de condiciones. Es importante mencionar que en Ecuador, como en gran parte del planeta, la educación inclusiva se encuentra legislada y es casi una obligatoriedad para todas las instituciones educativas. Y se justifica en el hecho de que la educación es un derecho universal que no debe distinguir de condiciones y que cada persona puede aprender, pero con necesidades únicas. Y la segunda gran variable de este trabajo de investigación, el trastorno del espectro autista, que se define como un trastorno del neurodesarrollo que afecta principalmente al área social. Restricción del habla, del lenguaje, de las relaciones sociales, sumado a movimientos repetitivos o estereotipados, la necesidad de tener un instrumento el cual tiene que estar moviendo constantemente y si no es un instrumento, sus extremidades o su tronco. Además de eso también, intereses fijos e inamovibles, hipo o hiperreacción ante estímulos, son los criterios que definen al trastorno del espectro autista si nos basamos tanto en el CIE-10 como en el DSM-5, que son las principales categorizaciones de enfermedades. Es importante mencionar también que como su nombre lo dice, es todo un espectro. Hoy en día se conoce varios tipos de patologías que encajan dentro del trastorno del espectro autista. Otra contextualización importante es que el trastorno del espectro autista tiene diferentes grados, existiendo el grado de leve discapacidad, que muchos podemos ver tanto en instituciones educativas como en vida laboral, que pueden realizar actividades de manera normal. Habiendo terminado esta pequeña introducción, vamos a hablar un poco de la metodología que se implementó. No sin antes mencionar que la problemática de las barreras encontradas al momento de implementar la educación inclusiva fue evidenciada no solo por todos los colaboradores de este trabajo, sino que también por varios colegas con los cuales se familiarizó el tema. Para esta revisión bibliográfica nos basamos en el Manual Cochrane de revisiones sistemáticas. Si alguno está familiarizado con esta herramienta o lo ha utilizado anteriormente, sabrá que es una herramienta más enfocada hacia el área de la salud. Es un manual de revisiones sistemáticas de casos clínicos. Por los antecedentes de preparación de varios de los colaboradores como médicos y propias como médico psiquiatra, se nos hizo sencillo utilizar esta herramienta y adaptarla al área de la educación. Para esta revisión sistemática buscamos artículos originales que mediante encuestas obtuvieran resultados sobre la percepción de la implementación de la educación inclusiva en trastorno del espectro autista, pero que fuera recogida por los docentes, por ser el recurso humano que está en contacto directo con los mismos. Entonces, la búsqueda original nos dio el resultado de 2.745 artículos que posiblemente podían ser elegibles. En un segundo paso, en la revisión tanto de temas, resúmenes y palabras claves, se redujo este número a 275 artículos que podían ser elegibles y luego, mediante la revisión completa del material de investigación, fueron seleccionados 11 artículos que cumplían con los criterios para continuar con el trabajo de investigación. A continuación podemos observar en la siguiente tabla los artículos seleccionados finalmente para la revisión bibliográfica, resaltando la particularidad
de que abarcan casi todas las regiones del mundo, países en vías de desarrollo, países desarrollados, con contextos socioculturales muy diferentes unos de otros, pero que todos obtenían la percepción de los docentes sobre la implementación de la educación inclusiva. Otro factor importante es que la longevidad de todos los artículos seleccionados no supera los 5 años. Analizando los resultados de cada uno de los artículos seleccionados, encontramos muchas similitudes. Para empezar, la percepción de los docentes sobre la educación inclusiva es positiva, mayoritariamente en todos los docentes. No hay distinciones significativas entre sexos. Tanto hombres como mujeres veían la educación inclusiva como algo positivo. Una distinción que sí se encontró en varios de los artículos seleccionados fue las distintas percepciones que se tienen dependiendo de la edad. Se encontró que los docentes con una edad un poco más avanzada suelen tener una tendencia un poco más negativa hacia la educación inclusiva en alumnos con trastorno del espectro autista. Pero basándonos un poco más en la percepción negativa, una vez más hubo factores que se repitieron. La percepción negativa de los docentes sobre la implementación de la educación inclusiva se basaba en estos tres principales factores. El primero, los recursos económicos, que se evidenciaba, según las encuestas, en espacios físicos no adaptados o mal adaptados para las necesidades de estos alumnos, una preparación docente deficiente. Muchos mencionaban que al momento de enfrentarse a su vida laboral se encontraban con alumnado con diversas capacidades, entre ellas el trastorno del espectro autista, que nunca habían sido evidenciadas en su preparación como docente. Y otro factor muy importante fue el conocimiento de la sociedad sobre el trastorno. Muchos de los docentes en las encuestas mencionaron que el contexto cultural, la estigmatización social sobre el trastorno del espectro autista influenciaba negativamente en la implementación de la misma, incluso en los mismos docentes. A partir de esto podemos mencionar las barreras identificadas. Como ya se mencionó, estos tres factores se repetían en casi todos los artículos que fueron seleccionados para esta revisión sistemática. Las barreras estructurales, las barreras de formación y las barreras culturales fueron las principales al momento de presentarse una percepción negativa sobre la implementación de educación inclusiva en trastorno del espectro autista. Las barreras culturales, como ya se dijo, enfocada en poco espacio físico adaptado, además de herramientas tecnológicas que no se utilizan, que están disponibles pero no se utilizan con este tipo de alumnado. Las barreras de formación, mayormente evidenciada con falta de experiencia práctica de los docentes, y las barreras culturales, con el estigma social, el poco conocimiento sobre la enfermedad, son las barreras que más afectan a la implementación de la educación inclusiva. Para finalizar, y a manera de conclusión, podemos mencionar que la educación inclusiva es el paso correcto para obtener una educación como lo que es, un derecho universal que no debe distinguir de condiciones ni capacidades. Si bien existen barreras, como se ha evidenciado, esto no quiere decir que la educación inclusiva sea un error o que hay que dar un paso atrás. Muy por el contrario, la implementación de la educación inclusiva es necesaria en todos los contextos culturales. Creemos, de manera personal, que el afán de implementar la educación inclusiva de manera rápida no permitió que se crearan las condiciones y los cimientos necesarios para hacerlo de manera correcta. Es por lo tanto necesario tener una estructura correcta para la implementación de la misma y una capacitación correcta para los docentes, asimismo como destinar los recursos económicos necesarios para que las aulas de clases puedan estar adaptadas para todas las capacidades diferentes que podemos encontrar en el alumnado. Por su atención, muchas gracias.